En nuestra segunda mesa redonda, hoy vamos a hablar de la administración pública y sobre todo en relación a lo que es la inteligencia artificial. Y para ello tenemos en este caso a Dolores Tur, secretaria general y abogada de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, directora del programa Acelera PYME, o PYME, y también trabajando en la oficina de sello Innoval, ¿no? Después tenemos a Joan Clapés. Si puedes hacer una pequeña introducción, por favor. Bueno, concejal de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Ibiza y bueno, esta área cubre informática, sistemas de información, digitalización, simplificación administrativa y pues, soy ingeniero informático y profesor de la CAIP en excedencia. Y tenemos a Agustín Baeza, Public Affairs and Comms, Advisor, Startups, Right Storytelling. Demasiado gorro. Pero bueno, un placer porque también tenemos ese aspecto de las startups y demás. Y bueno, para empezar, os voy a lanzar unas preguntas y vamos a ver en qué dirección acabamos. Yo disparo. Bueno, ¿creéis que la administración pública, desde diferentes puntos de visión, a día de hoy está quedándose atrás en el uso de la inteligencia artificial, sobre todo para agilizar procesos gubernamentales y sobre todo lo que a día de hoy es más preocupante por el crecimiento poblacional y demás, que serían los servicios públicos? ¿Cómo lo veis? Si queréis empezamos con Dolors. Me toca a mí, ¿no? Te toca a ti. ¿Me oís bien? ¿Esto está funcionando? Sí. Vale. Bueno, a ver, la pregunta es un poquito dura. Tiene su así, ¿no? A ver, yo te diría que desde la administración pública se está haciendo un gran esfuerzo. Pero es verdad que, como decían en la ponencia anterior, la administración va siempre un poco por detrás de la realidad. El mercado va más rápido. Las empresas, sobre todo las nuevas tecnologías, avanzan muy rápidamente. Y claro, las empresas del Estado o las corporaciones públicas, pues claro, nos nutrimos de fondos del Estado, a veces es más difícil. Pero dicho esto, yo creo que desde diferentes ámbitos sí que se está haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, yo creo en lo que a mí me atañe, que son las cámaras de comercio, bueno, pues contaros que en España hay una red cameral de 88 cámaras, estamos todos unidos y contamos con el esfuerzo y el impulso del Gobierno, en este caso del actual, pero también en legislaturas anteriores, y estamos apostando muy fuerte por todo el tema de la innovación. ¿Por qué? Porque cada cámara en su entorno, nosotros somos una cámara pequeñita, pero es que Ibiza también es pequeña, aunque tenemos empresas punteras en temas de innovación y digitalización. Ayer teníais dos ponentes que son miembros de la ejecutiva de la Cámara, José Luis Benítez de Ocio de Ibiza y Neobookings, José María Ramón, que se ha formado en Cámara, su idea salió de la gestó en nuestra Cámara, es decir, ya lo apoyábamos con unos cursos de formación de innovación que había muy buenos y hoy en día se está expandiendo porque encima está exportando el producto, es un motor de reservas, un buscador de reservas en hostelería que puntero, está en Ibiza y en Baleares implantado al 99% y se está expandiendo a toda Hispanoamérica, o sea que un puntazo. Ese nació en nuestra Cámara. Quiero decir que no lo debemos estar haciendo tan mal, aunque es verdad que vamos pasito a pasito. Dicho esto, en la red cameral tenemos un montón de servicios y estamos metidos en 4 o 5 programas importantes. Yo venía con la idea de daros una pincelada, pero para no aburriros, simplemente os hablaré del programa Acelera PYME, de las certificaciones digitales, del kit digital, estamos en formación y TIC digital, estamos ayudando también en el registro de patentes y marcas una vez que las empresas consiguen un producto innovador y este año vamos a poner en marcha el Expande Digital, que es para ayudar a las empresas a hacer planes de marketing digital y posicionarse en el mercado de la exportación. Claro, cada uno de estos programas, ¿qué es lo que busca? Todos estos vienen de la mano del Gobierno central, tenemos fondos, son servicios completamente gratuitos y lo que quieren es ayudar a nuestras empresitas, porque está destinado a las pequeñas y medianas empresas principalmente y a los autónomos,
a que se introduzcan en el mundo digital. Eso no es fácil. Sobre todo va un poco por sectores. La hostelería en Ibiza está mucho más avanzada, lógicamente, porque es muy potente, pero, por ejemplo, el comercio minorista pues le cuesta más. Y entonces, bueno, hay proyectos específicos para cada uno de estos sectores. Yo os animaría que si tenéis curiosidad, aunque seáis estudiantes, que veo que hay muchos, os podéis acercar a la Cámara de Comercio o meteros en nuestra web y ahí vienen detallados todos los programas. Porque no solamente estamos apostando por apoyar a las empresas, también apostamos por la formación. Y estamos organizando, este año tenemos previstas más de 20 jornadas en formación digital, que a lo mejor, que no solamente van destinadas a las empresas, pueden estar dirigidas a cualquier tipo de público. Son gratuitas, la mayoría de ellas las hacemos online, con lo cual la accesibilidad es fácil. Y os animo a que vengáis y nos preguntéis y estamos apostando por eso. Y aparte de esto, este año en la red de cámaras de Baleares estamos apostando con el Govern Balear para dar impulso a lo que es el sello Innoval, que es una certificación de las empresas que innovan en Baleares. Esa certificación es difícil de obtener. No os lo voy a contar porque es un poco complicado, pero es largo, trabajoso, hay que presentar unas memorias, hay que ayudar al empresario, llevarle un poco de la mano para que se autodiagnostique, vea un poco cuál es la situación de su empresa y a partir de ahí poderle aconsejar si tiene que optar a este sello. Este sello es beneficioso porque a la hora de recibir subvenciones de los fondos Next Generation o fondos europeos o de lo que sea, tener el sello Innoval te va luego a evitar el esfuerzo de tener que justificar muchas cosas. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos desde la Cámara. En la formación apostamos por los TIC, es decir, esas micro pastillas formativas, casi todo es tema digital. Y bueno, y decir que nuestras empresas, pues es verdad que en Ibiza, lo que decimos, tenemos la gran desigualdad, ¿no? Algunas que son punteras y luego las pequeñas empresas, que tú también has estado en la pequeña y mediana empresa y lo sabes muy bien, que pues bueno, que hay que empujarles, ¿no? Hay que acompañarles, llevarles un poco de la mano y estamos haciendo un esfuerzo. Y es gratuito, quiero decir, ese servicio es totalmente gratuito para el empresario. Y Joan, desde el ayuntamiento. A ver, yo llevo poco en el ayuntamiento, desde las pasadas elecciones que me incorporé en el cargo. Lo que pasa es que en la profesión llevo más de 30 años. La inteligencia artificial, evidentemente, acabará llegando. Lo que pasa es que ahora, en estos momentos, por lo que yo estoy viendo y por otras administraciones que también, al colaborar, me he ido actualizando cómo están, estamos en otra guerra. Ahora necesitamos implementar la ciberseguridad en los puestos de trabajo, necesitamos incrementar la seguridad en las redes informáticas de la corporación. Solo el Ayuntamiento de Ibiza tiene más de 40 ubicaciones, de las cuales podríamos decir que son unas 20 sedes. Esto representa la red de área extensa que tenemos, pues fortalecerla, no depender de los operadores, tener nuestra red de fibra propia, fibra óptica o propia, que ya la tenemos, pero aumentando la seguridad, teniendo caminos alternativos, dando las herramientas tecnológicas adecuadas para los puestos de trabajo. Pero el principal reto que tenemos ahora es la integración entre aplicaciones. Por ejemplo, si yo os digo que todavía tenemos aplicaciones basadas en AF400, muchos de los que están aquí a lo mejor no sabrán lo que es, porque efectivamente hace 40 años Sistema 34 y Sistema 36 de IBM empezaron, fueron sustituidos por el AF400 y todavía hay muchas administraciones que tienen aplicaciones informáticas con estas soluciones, que bueno, son robustas, funcionan muy bien. Muchos de vosotros diréis, sí, la pantalla verde, ¿no? Pues, pero hay muchas administraciones que lo tienen. El Ayuntamiento también, además de que tiene otras soluciones. Sí que internamente hemos comentado que tendríamos que abordar en algún momento la aplicación de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que primero de todo tienes que hacer una auditoría de todos los procesos administrativos que tiene un ayuntamiento, en ese caso el nuestro, y cuáles se pueden optimizar. Y una vez que se hubiera hecho ese trabajo y optimizado al máximo, es cuando nos podemos plantear hacer, por así decirlo, esto ya sería por nota. Lo que pasa es que integrar aplicaciones de la inteligencia artificial a los procesos burocráticos, administrativos, también yo lo veo complicado. Por ejemplo, si hiciéramos una encuesta de cuántos ayuntamientos en Baleares todavía tienen Windows 7, que muchos de vosotros diréis Windows 7 como sistema operativo, pues y estuvieran aquí todos en la sala, muchos levantarían la mano.
por tanto, las administraciones públicas todavía están unos años para atrás para ponerse al día. Por tanto, hablar de inteligencia artificial e integración de procesos, pues evidentemente sí que está en la mesa, lo que pasa es que todos estos proyectos necesitan unos años de desarrollo todavía. Y como bien ha dicho Dolores, vamos unos años para atrás. Las empresas, las pymes, tienen una capacidad, es como las embarcaciones pequeñas, una capacidad de maniobra mucho más rápida, y en cambio pues las administraciones son pues como este barco de carga que va detrás y cuando ya se ha abierto el camino. Para empezar, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en una licitación, que al final cualquier cosa que hagamos tiene que pasar por una licitación, muchas de las cosas que se piden de documentación que tiene que presentar la empresa que quiera licitar es su solvencia económica, demostrar que ya ha tenido casos de éxito en esa línea. Una burocracia de unos 3 meses de trabajo previo a que se pueda al final adjudicar un contrato. Una pyme pues no tiene todas estas trabas. Esto facilita que pueda apostar porque una empresa pequeña, una startup que está utilizando la inteligencia artificial por ahí y adelante, pero esta startup no podría trabajar con el ayuntamiento, con una administración local o con autonómica o como el Consejo Insular. ¿Por qué? Porque no podría demostrar todo el conjunto de cosas que le piden. Sería una empresa legal, correctamente constituida, pero no tendría experiencia, no tendría solvencia, a lo mejor no tendría una póliza adecuada para el riesgo. Es decir, todo un conjunto que tiene que ver con la ley de contratación que es compleja. Yo que he trabajado más en la empresa privada que en la pública, entonces, cuando he tenido como jefe de proyecto en otras áreas que he estado trabajando, he tenido que adquirir servicios o inmovilizado material, equipamiento informático, el proceso ha sido, bueno, infinitamente mucho más simple a la hora de tomar decisiones para adquirirlos, evidentemente previa autorización por parte de la dirección, etcétera, pero no es como el trabajo farragoso que tiene que cumplir la administración. Por el tema de la garantía que tiene que tener la administración de cómo las empresas van a tener la garantía de que al final van a acabar, y así todo, van a acabar con el trabajo encomendado, y así todo a veces pues no va bien. Bueno, de todas maneras sí que es verdad que bueno, hay pasitos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora desde el Gobierno Balear y desde las administraciones, también desde Europa, ¿no? Hasta hace poco las ayudas, subvenciones y a las empresas de innovación tecnológica solamente eran para eso, para tecnología. Desde el año 2018 el manual de Oslo se ha ampliado y ahora dentro de lo que es tecnológico e innovación se entiende que ya no es solamente ese concepto de tecnología, sino que también hay pues lo que es el producto, la producción, la organización interna de la empresa y luego la mercadotecnia. Con lo cual, eso quiere decir que nuestras empresas, que básicamente son de servicios, van a tener cabido dentro de ese plan de ayudas que viene de Europa. Lo que pasa es que todo este lenguaje es muy complejo. Las empresas yo creo que van un poco perdidas por lo que tú estás diciendo, ahogadas por tanta burocracia. Y bueno, y el papel un poco que pretendemos asumir desde las cámaras es organizarles, ayudarles un poco frente a otras administraciones públicas, porque nosotros somos, bueno, una cosa un poco rara entre público-privado y la idea es esa, ¿no? Que el empresario, con todo ese montón de papeles que se le piden, certificaciones, para tener el sello Innoval tienes que tener el AENOR, no sé qué, el 43, el 42, bueno, tal. Pues claro, el empresario se ahoga cuando ve eso, sobre todo si es una empresa pequeñita. Entonces, bueno, sí, la idea es, el esfuerzo es llevarlo un poco de la mano, porque cuesta mucho, ¿no?, manejar todo este lenguaje para una persona que no está metido en ello. Y desde el punto de vista, Agustín, como asesor en este tipo de… Pues, mira, yo me dedico a eso, me dedico a hacer por una eso suerte de preguntaba. traductor simultáneo o de conector, como lo quieras llamar, entre ámbitos privados de startup y empresas tecnológicas y la administración pública. Y he tenido la fortuna de trabajar en ambos sitios, es decir, he tenido la fortuna de trabajar en ayuntamientos y como asesor de ministros y he tenido la fortuna de trabajar con startups y en la Asociación Española de Startups impulsando una ley de startups. Claro, desde esa doble perspectiva que yo he tenido, claro, las cosas, esa pregunta que tú has hecho al principio, que no se me olvide, te quiero contestar. Bueno, no digo que esté mal formulada, pero es como decir, es intentar poner el carro delante de los bueyes, ¿no? Es decir, hablar de qué está haciendo la administración pública para impulsar la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no sé si es la forma de plantear este asunto, pero no porque la pregunta no tenga sentido, tiene mucho sentido.
una de las cosas que tú aprendes, una pequeñísima historia en 2 minutos. No me ha dado tiempo a comentar, pero lo estamos comentando. Año 1999, siglo todavía XX. Este señor que os está hablando, le eligen jefe de gabinete de un alcalde de una ciudad de 200.000 habitantes. Yo no sabía nada de lo que era un ayuntamiento, etcétera. Y entonces nos ocurre hacer un plan que ahora llamaríamos de digitalización, de todo, pero entonces le llamábamos de manera vetusta de modernización. Y entonces yo diseñé con mucha gente un plan y que el objetivo que era, insisto, año 1999, yo quería que todas las personas pudieran hacer todas las gestiones con el ayuntamiento sin moverse de su casa. Entonces, claro, los funcionarios me miraban como diciendo, ¿qué marcianada nos estás contando? ¿Cómo vamos a hacer eso? No, mira, empezamos a firmar convenios con grandes empresas tecnológicas, teníamos 80 edificios, había que meter fibra óptica en 80 edificios, hacer armarios de electrónica, hacer todo un proceso de transformación, pero la inmensa mayoría de los funcionarios, la mitad de los funcionarios no tenían ordenador. No digo internet, digo ordenador. Y las que lo tenían utilizaban solamente lo utilizaban para escribir en unos procesadores de textos que algunos jóvenes de aquí no saben ni lo que son. Un poco lo que estás tú contando, que todavía sigue existiendo. Evidentemente fracasamos. Fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Porque queríamos hacer que un ayuntamiento que estaba en el siglo XIX llevarlo al siglo XXI sin pasar por el siglo XX. Y esto es complicado. Esto sigue ocurriendo hoy en día. Hace escasos días, digo un poco por hablar de así más porque vosotros estáis hablando como de la administración más local, más cercana tanto a las empresas como a los ciudadanos. Hace pocos días el presidente del gobierno, que ahora está pensando si sigue o no sigue, pero no entro en esa parte, anunció un gigantesco acuerdo con IBM para poner en marcha la inteligencia artificial en castellano y en lenguas cooficiales. Es decir, vamos a entrenar, según fue el anuncio, desde España vamos a impulsar una inteligencia artificial que esté entrenada no con el inglés, sino que esté entrenada con bases de datos en castellano y lenguas cooficiales. Claro, ese anuncio en un país donde la página web de Renfe ganaría un premio internacional de cómo no hay que hacer una web de servicios, de venta de billetes. Y no hablemos de los juzgados, que es lo que conozco yo. En un país donde si quieres pedir una cita online con el servicio de empleo o con la seguridad social, se convierte en una suerte de gincana solo para especialistas. En un país donde obtener un certificado digital para poder hacer trámites no está ni siquiera al alcance de los especialistas en la materia porque se acaba convirtiendo... hablar de inteligencia artificial en un país donde ocurren esas cosas, que por supuesto se han producido avances, yo no lo discuto, pero es un poco como un poco extraño. Yo por eso hace poco yo escribí un artículo y decía, por favor, primero resuélvanlo. O por ejemplo, hay un discurso oficial que dice, no, vamos a liderar el humanismo tecnológico en el mundo. Y es como decir, bueno, lo más humano que podíamos hacer es tratar bien a los ciudadanos y darles servicios de calidad y hacer que cuando tú te enfrentas a hacer la declaración de la renta online no se te convierta eso en una especie de locura mental para poder simplemente expresar. Lo que quiero decir es que muchas veces queremos como... Y esto es producto de los tiempos que vivimos, porque de repente la inteligencia artificial se convierte en un término fetichista que todo el mundo está hablando de ello, entonces todo el mundo corremos como, de hecho, hasta aquí. A mí me dijeron, monta una mesa de inteligencia artificial, que por cierto viene después de ahora, yo espero que os quedéis. Vamos a hablar de ética y regulación. Pero, claro, porque todo el mundo está hablando. Yo he asistido los últimos 2 meses a no sé cuántas mesas redondas y debates sobre inteligencia artificial, no sé cuánto, ya me he perdido. Porque de repente esto es lo que más pita, es el hype del momento, que dirían los modernos. Estamos todo el mundo hablando de ello. Evidentemente, ahora lo hablaremos en la mesa con nuestros ponentes. Sí que es verdad, yo creo que hay que separar lo que es esto que ya estaba diciendo antes con una realidad, y es que la inteligencia artificial, si lo que anuncia es real, estamos ante el metaproblema que yo defino el metaproblema del siglo XXI. Esto va a transformar radicalmente no ya las industrias, no ya las empresas, no ya las administraciones públicas, nuestra forma de vida. Pero claro, insisto, hay quien dice que el problema de la inteligencia, la gobernanza de la inteligencia artificial tiene que ver con que tenemos que gestionar 3 realidades muy complejas. Cerebros de los seres humanos que siguen siendo básicamente igual que los de hace 15.000 años. Hay quien dice que no dejamos de ser simios con WhatsApp, pero seguimos siendo simios. Con instituciones medievales,
esto no es un insulto, son instituciones medievales porque las administraciones públicas siguen funcionando con tecnología diferente, pero básicamente porque para eso son instituciones públicas, con tecnologías del siglo XXI y del siglo XXII que nos intenta acercar a una especie de homo deus, como dicen los modernos. Entonces, claro, intentar gobernar esa triple realidad, a mí o sea, y esto no es filosofía barata, es que es muy complejo. Entonces, yo creo que, lo estabais comentando antes, yo creo que hay todavía como unas fases todavía que dar en el ámbito de la administración y que no tiene que ver estrictamente con la tecnología, tiene que ver con los procesos, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la cultura de la función pública en este país. La cultura de la función pública en este país hay que conocerla. Porque mucha gente entra, a mí me pasó, yo entro en la administración, de repente, bueno, vamos a hacer, y de repente empiezan con, yo venía a la universidad, que tampoco es que sea, en fin, y de repente empezaba a tener conversaciones que eran como medio marcianas, ¿no? Hasta que empiezas a entender la cultura de la gobernanza pública, que está muy, o sea, es que si tú no cambias esta cultura, es muy difícil introducir herramientas tecnológicas para, digamos, resolver determinado o mejorar los servicios, etc. La cultura de la función pública es una cultura napoleónica, esto viene de hace 200 años, no se cambia ni con un decreto, ni con de alcaldía, ni con una orden ministerial, ni con nada de esto. Esto tiene que ver con una transformación donde, por ejemplo, de los espacios donde los funcionarios públicos, los altos funcionarios debaten sobre mejoras de la administración, el Instituto Nacional de Administración Pública, etcétera, etcétera, donde tienen que darse esos pasos. Estamos hablando de mejoras en la gestión. Claro, el problema, cuando yo hablo entre startups y empresas públicas, siempre les digo, los tiempos de las startups no son los tiempos de la deliberación democrática. Y acabo con una cuestión. Yo cuando llegué a la Asociación Española de Startups, la presidenta de la asociación me dio un papelito con 6 o 7 bullets y me dijo, esto queremos que sea una ley de startup. Y tú tienes que hablar con los políticos y tienes 5 meses para conseguirlo. Ese era mi goal. Y digo, 5 meses, digo, querrás decir 5 años. No, somos startups, 5 meses, dentro de 5 años. Digo, pues dimito antes de empezar. Digo, porque no tiene ningún sentido. Es que esto tenéis que entender que los tiempos, y además no puede ser de otra manera, porque la administración, tú lo acabas de decir, tiene que gestionar dinero público, por lo tanto no puede asignar presupuestos como hace el CEO de una startup, que decide gasto aquí, gasto aquí, gasto aquí. Esto tiene que seguir unos procedimientos de control, tiene que seguir unos procedimientos democráticos, lo que son las tomas de decisiones de políticas públicas, con lo cual tenemos un problema de espacios temporales, es decir, es como los años de los perros y los seres humanos. Un año de un perro es como 7 o 8 años en la vida de un ser humano. Pues esto es igual, un año en una startup es como 7 o 8 años en la vida de la administración. Y esto es una realidad que esto es una constante de la ecuación, no es una variable que la podemos modificar. Podemos hacer mejoras, podemos mejorar mucho en algunas cuestiones. Por eso, cuando hablamos muchas veces, que no me quiero adelantar, pero a cuestiones, por ejemplo, compra pública innovadora, de un concepto archiconocido. Claro, la compra pública innovadora lo que trata de hacer es qué mecanismos podemos utilizar para que la administración, por ejemplo, cuando hace gasto público, invierte en procesos, en tecnologías o en proveedores, también puedan las startups participar de esos concursos, porque las startups no cumplen ningún criterio, ninguno, para poder acceder a un concurso público, porque no tienen solvencia económica, porque no tienen solvencia técnica, porque acaban de nacer. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Bueno, pues hay que modificar, insisto, la cultura de la función pública. Si no hablamos de la cultura de la función pública y vamos dando pasos en esa transformación, hablar de inteligencia artificial, implementación, esto, bueno, digo, el papel lo soporta todo y los discursos, que yo me he dedicado a hacer discursos y escribirlos, también, pero la realidad no va a cambiar mucho. Sí, perdona, Agustín. Antes has tocado un tema que es curioso porque sí, vemos que por la parte de la administración pública hay como esa, no lentitud, pero esa forma de procesar. Pero has mencionado, por ejemplo, página de la Renfe, otro tipo de páginas para pedir cita. Es decir, allí mi pregunta es, ¿qué está sucediendo? Porque se supone que tenemos buenos ingenieros, ¿por qué no se construye? Porque entendería que esa parte no tendría que influir la parte administrativa en el desarrollo de este tipo de plataformas. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿O lo estoy viendo yo desde una perspectiva diferente? Cuando yo era profesor de teoría económica y enseñaba micro y macroeconomía en la universidad, a los alumnos siempre les insistía que las decisiones que tomamos en los mercados todos los días, comprando bienes y servicios, hay un elemento que se nos olvida, que es muy psicológico en el fondo, pero que es muy determinante. Se llama incentivos.
La gente, los seres humanos no somos tan racionales como pensamos. Decir, no, es que estamos dando las vueltas, ¿cómo hacerlo? Bueno, decimos que somos seres racionales porque si no sería muy bárbaro vivir en la sociedad. Pero tenemos una parte de animales, se nos olvida la parte animal, la parte de que nos sale de las tripas, que diría el clásico. Y ese es el ser humano, tiene una doble condición. Por un lado somos, Aristóteles decía esto de los seres politicones, somos políticos en el fondo porque nos gusta, somos racionales, pero también somos animales sociales. Zoones politicones, decía. Entonces, ¿por qué hablo de los incentivos? Porque ¿qué incentivo tiene un directivo de Renfe para modificar la página web? Me vais a decir, ¿es el mejor servicio a los ciudadanos? Bueno, ¿pero le van a pagar más por ello? ¿Le van a exigir que si no lo hace le cesan? O sea, sé que estoy siendo provocador, pero ¿hay competencia en el mercado? Empieza a verla. Fijaos lo que acaba de pasar con la página de Renfe. No digo con la página de Renfe. Resulta que el nuevo ministro de Fomento acusa desde que se dio entrada en el mercado de trenes de alta velocidad a dos empresas privadas, aparte del monopolio que tenía Renfe y Adif con el tren de alta velocidad, y dice que es que hay una empresa privada que tiene los precios por los suelos para los usuarios y que entonces, claro, Renfe no puede competir, porque claro, solo están en los corredores donde hay mucha demanda. Y entonces, claro, si cuando tú introduces elementos de competencia, que es lo que hace que puede mejorar ciertos, porque al competir también en ámbitos donde hay que haber siempre algún mercado regulado, pero hay una cierta competencia, si tú introduces elementos de competencia en mercados muy regulados, introduces mejoras en la eficiencia, introduces automáticamente que haya esa competencia que hace que mejoren las cosas. Yo prefiero que vengan a mi página, no vayan a la página de la competencia. Pero si solamente hay una página donde comprar billetes de alta velocidad, no hay muchos incentivos a modificarla, en el fondo. Desde un punto de vista de un directivo, no me refiero que el pobre directivo no esté haciendo el esfuerzo, probablemente se estará allí matando con sus trabajadores, con sus técnicos para intentar hacerlo. Pero en el fondo, si no lo acaba, ¿por qué no se acaba produciendo? La pregunta es, porque esto no es una cosa de un año. Pero Agustín, yo voy a diferir un poquito. Claro. Comparto totalmente tu opinión, evidentemente, eso es una parte del problema, pero no es la única. Yo voy a decir lo primero de todo, yo no soy funcionaria, que quede claro. También pertenezco al sector privado, yo soy abogado de profesión y lo compagino con la Cámara de Comercio. Dicho esto, también tengo una pata en cada lado, o sea, veo las cosas desde doble perspectiva. Dicho esto, yo creo que es muy fácil cargar las cintas contra el pobre funcionario, que al final el funcionario no pinta nada dentro de la administración. Estamos hablando del funcionario que está cada día en su puesto de trabajo currándoselo. Yo creo que el problema va más allá. En España tenemos muchos problemas de estructura. El primer problema es el político. No hace falta que os diga el problemón que tenemos. Los políticos, como tú muy bien dices, hablan mucho, prometen, se apuntan al primer carro que políticamente queda muy bien, salen en la tele, hacen promesas, todo eso está muy bien. Luego administran el dinero que nos sacan a todos los ciudadanos del bolsillo. Y ese dinero tendríamos que preguntarnos dónde va a parar. Porque es muy bonito, se hacen unos presupuestos generales, pero claro, el pobre funcionario de los juzgados que tiene un ordenador, como has dicho tú, de esos mamotreto, ahora los han cambiado hace nada. Pero claro, que es que la administración va a pedales, pero es que el funcionario no tiene la culpa. Porque ese ordenador, ¿quién ha decidido que la administración de justicia funcione como funciona en España? Los jueces están formados, tenemos gente capacitada, los funcionarios también, pero es que no les dan dinero, no hay dotación. ¿Por qué? Yo creo que hay que diferenciar al alto funcionario. Al funcionario que está en su mesa de trabajo, que es un administrativo y tal, por supuesto, tiene una capacidad limitada, no, absolutamente cero de tomar decisiones. Los altos funcionarios del Estado sí tienen mucha capacidad y tienen, desde mi punto de vista, yo he estado en la administración siempre en cargos políticos, vamos a decirlo así. Yo no soy funcionario tampoco. Los principales problemas que yo he encontrado para introducir reformas en la administración pública no vienen del ámbito político, vienen del alto poder funcionarial. De los funcionarios. Siempre. El problema, pero no estoy echándole la responsabilidad a ellos, estoy diciendo. Por eso yo he hablado de cultura de la función pública en general, no estoy hablando del funcionario pobre, el que está en su mesa de trabajo, no, estoy hablando del concepto de función pública, pero es que, de cómo se ha conformado esa función pública. Bueno. Un secretario municipal tiene más poder que el alcalde.
aunque la gente piense lo contrario. Está la normativa, claro, hay un montón de cosas. Hasta cierto punto. Y el interventor también. Hasta cierto punto. Y el interventor también. No, el interventor está atado de pies y manos. Y yo te Bueno, diré por qué. bueno. En España y en los países latinos, y va a sonar mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir, el nivel de corrupción que tenemos es bastante alto. Claro. Entonces, los sistemas que... ¿Y quién tiene que Pero garantizar espera, que no exista no, corrupción? eso se tiene que garantizar con la ética, con la educación, con la formación, con una cultura diferente, porque hacer país lo tenemos que hacer entre todos. ¿Y por qué Europa nos constriñe y constriñe a las empresas a la hora de optar a una subvención en un tema de innovación? Te piden 40.000 papeles, el dinero lo tienes que justificar exhaustivamente. ¿Por qué? Porque no se fían de nosotros. Bueno, No porque ha habido solamente muchos de casos nosotros, previos. ha habido casos de previos abuso, de Claro, ¿quién gestiona, quién decide, quién tiene la pero capacidad? eso es una cultura que Pero, generamos cultura, si entre estoy hablando todos, de la tenemos que cambiar. Estoy hablando de cultura. Si Claro. yo hablo de cultura de la función pública. Exactamente. Pero hay una cosa que es evidente. Un funcionario, cuando toma posesión de su puesto, cuando ha aprobado su oposición, y esto da igual que sea un administrativo, que sea el secretario general, un abogado del Estado, un economista del Estado, una de las cosas que tiene encomendado por su cargo es ser fedatario de que lo que está firmando, el papel, el documento que está firmando, cumple con todas las normativas legales. Y eso ralentiza los procesos también. Por lo claro. tanto, si hay corrupción, porque Bueno. claro, hablamos de la corrupción porque los que suelen desfilar por los medios de comunicación, no estoy defendiendo a nadie ni acusando a otros, estoy simplemente describiendo lo que yo he visto y la realidad. Cuando hay corrupciones de este tipo, de los que tú estás hablando, lo que acaba paseando por los medios de comunicación son los cargos públicos, los alcaldes, los concejales, los ministros, los secretarios de Estado. Pero vemos a pocos altos funcionarios que son los que porque sin su firma no se puede ejecutar nada. Y esto, cualquiera que haya pasado por la administración sabe que hay un juego de toma y daca, por dices tú, secretarios municipales, interventores municipales, porque ellos son los que tienen que decidir, no, mira, esto no te puedes gastar este dinero porque este dinero no está presupuestado y como Está no en un está capítulo presupuestado, distinto, etcétera, etcétera. Por lo está en una tanto, partida que no hasta que ellos no corresponde. firman, el alcalde y el concejal puede decir misa, Pero porque claro, no. eso ralentiza el proceso muchísimo. Sí, Eso es pero yo lo te que estoy nos pone diciendo que son los palos pero, en las pero ruedas. si hay claro. corrupción no es solo por una parte. No, va de arriba abajo. Pero bueno, yo Pues creo, es volvamos al tema una técnico. Bueno, cultura, sí, una pero manera de justamente trabajar. para garantizar la transparencia, que también es un área Sí, importantísima ahora en las administraciones, cantidad de información está disponible y que tienen la obligación con la ley de transparencia y de buen gobierno. Pero es que os voy a poner un ejemplo. Hay un proyecto, que no voy a decir cuál es, que es de mi área, que me lo he cogido con mucho cariño y tengo mucho interés en que salga adelante. Conseguimos, con remanentes del año pasado, poderlo financiar. Perfecto, lo pusimos en marcha, pues en noviembre empezamos a hablar del tema y hoy todavía no está adjudicada la empresa. ¿Qué lo va a hacer? Y hemos hecho todos los pasos necesarios. Al superar los 15.000 euros, es un proyecto que tiene que licitar, bueno, con menos de 15.000, pues un contrato menor, pero al ser superior de 15.000, tampoco es una cantidad enorme, pero a finales de enero conseguimos que fuese la fecha final para que se presentaran las empresas y todavía está pendiente. Por un tema también de papeleo, de que a lo mejor hay alguna cosa que no está correcta, Yo es que para que veáis. Quizá no me he explicado bien. Yo a lo que me refería, yo lo veo como jurista. Creo que en España nos constreñimos a nosotros mismos, es decir, nos damos tal cantidad de leyes para evitar que pasen determinadas cosas que al final nos hemos hecho un traje de hierro que no podemos mover, que nos ata las manos a las administraciones públicas, que es lo que estás diciendo tú, 40 firmas para gastar 7.000 euros. Y llega un momento que dices, claro, eso no, perdemos esa agilidad que nos hace ser menos competitivos frente a las empresas del sector privado, que se mueven con más libertad. Pero, ¿cómo corregimos eso? Porque la pregunta es, ¿cómo podemos ser las empresas públicas o las administraciones más competitivas? Pues habrá que cambiarse el chip y cambiar la cultura. Yo lo digo así de claro. Si los altos funcionarios del Estado, que en el INAP, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en los propios colegios que aglutinan a las profesiones, no modifican los criterios que actualmente tienen sobre cómo hay que hacer las cosas, es muy difícil. Por ejemplo, yo es que estoy acostumbrado a hablar de estas cosas, ¿no? Porque aparte lo metimos en la ley de startup, hemos hablado de muchos proyectos. Compra pública innovadora, otra palabra mágica, sandbox regulatorio, esta palabra sale constantemente. Vamos a hacer un sandbox en una materia. ¿Qué significa un sandbox? Un sandbox es lo que se hizo en el ámbito del fintech, ¿no? Básicamente la idea es muy sencilla.
vamos a hacer un acuerdo por el cual en un contexto concreto, en un nicho de mercado concreto, en un vertical concreto, durante un periodo muy concreto, la Administración no te aplica a esas startups, digamos, a rajatabla la legislación para que tú puedas hacer lo que haces como startup al principio, y es iterar con el modelo, jugar con el modelo en un contexto real, no hipotético en tu ordenador, sino que estás trabajando con clientes reales, pero precisamente de alguna manera te dejan jugar, es un arenero. Sandbox viene de la palabra, es como el arenero de los niños pequeños. Te dejan jugar con estas limitaciones en un entorno real. No te voy a aplicar la legislación a rajatabla para que... Y entonces ambos aprendemos. Aprende el emprendedor porque aprende a trabajar en un ámbito real y aprende la administración para saber cómo funciona eso en aquel sitio donde ha permitido, digamos, libertad de movimientos hasta cierto punto. Claro, hacer un sandbox regulatorio, ¿cuál es el problema? Que aparecen los altos funcionarios y dicen, no, esto no se puede permitir por esto. Porque su concepción, hay una concepción, por eso yo he hablado de cultura napoleónica de hace 200 años. Su concepción es, yo voy a poner un ejemplo que es, como, de mi punto de vista, sangrante y no tiene que ver con la innovación. Si una persona que vive en la calle y que está en la peor de las situaciones que podemos imaginar, ¿no? ¿Vosotros sabéis la cantidad de documentación que se le exige para poder tener acceso a, con perdón de la expresión, una puñetera renta de 400 euros al mes? Sí, imposible Porque es, o sea, una persona que vive literalmente en la calle, que no tiene nada, tiene ayuda de los servicios sociales, etcétera, etcétera. No podríamos hacer, no sé si llamarlo sandbox, pero decir, bueno, a la gente que vamos a darle los 400 euros y luego a posteriori vemos cómo podemos ir justificando, etcétera, etcétera. Dicen, no, esto se produce un efecto llamada, ya, pero llega hasta ese extremo. Bueno, o hagamos de la manera más limitada. Yo esto lo sé porque conozco a gente que trabaja de trabajador social. Pero esto se aplica a todo, no digo esto es como el ejemplo sangrante, pero se aplica a cualquier cuestión, cualquier modificación, y me consta que luego hay muchos funcionarios que les gustaría realmente decir, oye, es que a lo mejor entre este paso y esto, en vez de tres procesos, lo podemos resumir en uno. Se puede hacer, garantizando de la misma manera el buen uso de los recursos públicos y el control de este proceso o de este proyecto. Se puede hacer. Pero siempre suele haber alguien por arriba que dice, no modifiquemos porque perdemos el control. Entonces, ahí hay, yo creo que un reto, que es una reflexión colectiva de los grupos, sobre todo de los altos funcionarios, insisto, que son los que tienen capacidad para impulsarlo desde el momento. Yo he participado en proyectos, por ejemplo, yo qué sé, proyectos de innovación social en diputaciones, ¿no? Para impulsar emprendimiento social. ¿Por qué? Porque es un tipo de emprendimiento muy particular, que no aplica tanto al mercado, sino a cuestiones sociales. Y entonces, cuando te pones a hablar con los interventores municipales, con la gente de los pequeños municipios, etcétera, etcétera, te das cuenta que el problema que tienen es que las directrices que emanan de los grandes ayuntamientos, de los grandes centros de poder, dicen, no, es que esto no nos van a dejar hacerlo, no nos van a dejar hacerlo. Por eso digo que hay una reflexión pendiente, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, entre la cúpula de los altos funcionarios, allí donde ellos se reúnen para decidir qué tipo de evolución va a tener la función pública. Pero es que yo sigo insistiendo, el pobre, aunque sea un alto funcionario, aquí el problema es la ley, es quién hace la ley. Los funcionarios no hacen la ley se hace en el Parlamento y la hacen los políticos. Esa ley es la que encorseta todo el sistema. Y es verdad, ¿y por qué se encorseta tanto? Mi opinión personal, es un tema que lo he reflexionado mucho porque me inquieta. Es verdad que esto pasa. ¿Qué pasa en España? España es un país que desde el siglo XV es un Estado y tenemos una administración potente frente a otros estados de Europa que son de reciente creación, son jóvenes, estados jóvenes. Hasta Alemania es joven en comparación con España. Claro, nosotros tenemos una tradición, yo a veces veo vicios en la administración que yo creo que arrastramos desde el siglo XVI. Es decir, estamos tan acostumbrados al alguacil que controla, vigila, ¿sabes? Pero claro, ¿qué pasa? Yo sigo pensando que el problema lo tenemos un poco de cultura general entre todos. Yo creo que tenemos que cambiarnos un poco la perspectiva. Yo creo que en otros países son mucho más ágiles, no tienen esta burocracia. El sistema anglosajón funciona de manera totalmente diferente, pero va de arriba abajo, desde la clase política al último. Está claro, la simplificación administrativa es la clave a corto plazo. Pero solo quería comentar una cosa. Volviendo al inicio, inteligencia artificial en la administración, en el caso de la administración local, yo lo veo a medio plazo para poder interactuar
como especie de bot para poder hacer consultas. Quiero hacer tal trámite, ¿hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que te facilite y, por tanto, te elimine llamadas telefónicas o visitas. Esto sí que lo veo a medio plazo y esto sí que no tiene que tener ninguna integración con los sistemas que tenga la administración. Disculpad que os tenga que cortar aquí, si no, ya llevamos No, un sí, poco de sí, retraso, pero bueno, veo, está emocionante y siempre... Bueno, ahora en la comida continuamos discutiendo. Si estamos diciendo lo mismo, pero con palabras Exactamente. distintas. Bueno, muchas gracias, Nada. Dolors, Joan Gracias a vosotros. y Agustín.